Siempre el ser humano ha requerido de expresarse de manera subjetiva, ilógica y restrictiva, y en eso siempre ha radicado también el empoderamiento del ser humano, mucho más cuando hay momentos de crisis, momentos difíciles de guerra. El ser humano necesita saber que puede contar consigo mismo y con su expresión, y eso es el arte. En la actualidad, no solamente porque lo diga el padre del pensamiento complejo Edgar Morán, sino porque todas las dinámicas universales nos llevan a eso, es necesario ser complementario. Entonces, en esa medida, pensar en aquella motivación que llevó a los primeros seres humanos cavernícolas, pensemos en las cuevas de Altamira y Lescaut, a retratar en sus muros con sangre y con tinturas de vegetales y minerales sus jornadas de cacería y de vida, y pensar ahora todo lo que se puede hacer con la hipertecnología, pues es, digamos que es una dinámica que nos enriquecería demasiado, es decir, saber que lo hipertecnológico y más contemporáneo no quita y no borra lo anterior, y que si vamos a lo anterior para saber cómo ha sido toda esa historia del arte y cómo el humano ha aprendido a expresarse de diferentes maneras ante diferentes crisis, nos vamos a dar cuenta que podemos encontrar unas civilizaciones bastante interesantes y muy benéficas para que comprendamos de una manera integral lo que ocurre. Me parece que sobre todo es automatizar la idea de que la creación artística es algo que depende de un instante de inspiración, de un instante de iluminación, y que no tiene que ver nada con la vida cotidiana. Precisamente una de las fisuras o rupturas que me parece bastante significativo hacer es cuando te das cuenta que precisamente si tienes esa mirada artística y estética sobre todo lo que haces a diario, desde que te levantas, desde que aprecias el amanecer, el atardecer, la noche, las personas, tus propias actitudes y sentimientos, esa mirada estética me parece que da como esa experiencia artística que no está concentrada solamente en el hecho de producir una obra, sino que está en la actitud que uno tiene como ser humano frente a la naturaleza. La mirada del arte de todas maneras siempre es más amigable, es complementaria, es gratificante, así sea un arte terrorífico, así sea un arte gore, así sea un arte de horror, siempre nos ayuda a entrar en esa complementariedad con todo lo demás. Pues en esta área hipertecnológica donde se piensa que todo está dado en internet y que la expresión está sujeta a la expresión icónica y de emojis en las redes sociales, digamos, donde la experiencia artística ahora está confinada solamente a ver imágenes en formato meme o GIF, me parece que la mirada artística a los jóvenes y a las jóvenes les sirve mucho porque aprenden a confiar un poco en sí mismos, a saber que si tienes la necesidad a lo mejor de rayar algo, de manchar un papel con alguna pintura, de sacar alguna expresión vocal, de tocar algún instrumento, no es solamente por un condicionamiento académico, sino que es por una necesidad humana, y que eso está conectado absolutamente con el sujeto, con esa necesidad de expresión que nada puede reemplazar. Y precisamente la época de la adolescencia, que es una época de rupturas, de conflictos, de tanto caos, pues también es precisamente una época benéfica y de lo más hermosa para encontrarse con el arte, porque te das cuenta que todos son raros, que todos tienen problemas, que todos también tienen familias, que están homogenizados, que están sujetos a un poco de normas, y que precisamente el arte es como ese lenguaje universal que permite enfrentar la vida de unas maneras no violentas, de unas maneras reflexivas, de unas maneras creativas. Por ejemplo, ahora hay muchísimas maneras de utilizar las pantallas, ¿no? Es decir, podemos estar relacionados con ellas desde lo más banal y anodino, como suele estar bajando y viendo las publicaciones de las redes sociales y ya, o solamente estar videojugando y ya. Sin embargo,
me parece que el beneficio que se le puede sacar a todo ese tipo de actividades frente a las pantallas es precisamente aprender a convivir con ellas, y es saber que de esa misma relación, de esa misma interactividad que hay a diario, puedes empezar a preguntarte ¿por qué lo hago? ¿Por qué videojuego esto? ¿Por qué veo tal red social? ¿Por qué hago TikToks? ¿Por qué me tomo los filtros de Snapchat? ¿Por qué hago sexting? Bueno, ¿por qué hago todo esto? Me parece que uno de los principales beneficios está en empezar a reflexionar, en hacer la metacognición. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Solamente porque está de moda? ¿Solamente porque así me siento conectado con los demás? ¿O qué puedo empezar yo a vehicular? ¿Cuáles conocimientos? ¿Cuál tipo de aprendizaje puedo empezar a vehicular yo que me sirva para mi vida diaria, ¿no? O sea, sabemos que podemos encontrar desde una receta básica hasta cómo cortar del cabello, hasta las tontadas o las cosas más bizarras, el humor más anodino. Y pues lo interesante es cómo empezamos a hacer esos filtros de lo que consumimos en las redes y en internet. ¿Por qué consumo lo que consumo? ¿Por qué veo lo que veo? Y me parece que cuando empezamos a hacer esa reflexión sobre lo que hacemos, ya hay una ganancia significativa. A partir de eso ya no va a ser igual.